Mi novia me abandonó el día de mi cumpleaños por su ex. Le empaqué sus cosas y se las mandé con una nota. Hola, Reddit. La verdad es que nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero supongo que necesito sacarlo de alguna manera, y no tengo a nadie más con quien hablar a estas horas. Hoy cumplo 29 años. O mejor dicho, cumplía, porque ya son más de las 3 de la madrugada. Se suponía que iba a ser uno de esos cumpleaños tranquilos y perfectos que ves en las películas, pero que raramente suceden en la vida real. Mi novia, Sofía, a quien después de esto ya no sé cómo llamar, y yo, habíamos planeado pasar una noche acogedora en casa. Llevamos 3 años juntos, 2 de ellos viviendo en este apartamento que, pieza por pieza, hemos convertido en nuestro hogar, nuestro refugio del mundo exterior. El día, irónicamente, no pudo empezar mejor. Me desperté con el sol colándose por la persiana, y con Sofía a mi lado. Se inclinó, me dio uno de esos besos largos y perezosos de buenos días, y me susurró al oído: «Feliz cumpleaños, mi amor». Me tenía un par de regalos. Una edición de coleccionista de mi saga de libros de ciencia ficción favorita, de esa que es casi imposible de encontrar, y una cafetera de espresso de esas profesionales que yo babeaba por tener, pero que mi cartera siempre me decía que ni en sueños. Fue un gesto increíblemente detallista. Desayunamos juntos en la barra de la cocina, entre risas y tazas de café, hecho con la vieja cafetera. Claro, hablamos de todo y de nada. De ese viaje a Japón que llevábamos posponiendo por el trabajo pero que juramos hacer el próximo año. De la posibilidad de adoptar un perro, un Golden Retriever al que ya le habíamos puesto nombre: Apolo. Hablamos de nuestros sueños, nuestros miedos, del futuro que estábamos construyendo. En ese momento, sentí una felicidad plena, una certeza absoluta de que estaba exactamente donde tenía que estar, con la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Todo se sentía sólido, real, inquebrantable. La tarde transcurrió con esa misma calma. Fuimos a comprar los ingredientes frescos para la cena. Íbamos a preparar una lasaña de carne desde cero, su plato favorito. La receta es de mi abuela, y siempre que la hago, ella dice que se siente como en casa. Mientras yo me adelantaba en la cocina, picando las verduras y preparando la salsa boloñesa, Sofía se fue a dar una ducha larga y relajante. Su teléfono, como de costumbre, estaba en la mesita de noche de nuestro cuarto, en modo silencioso. Pero de repente, empezó a vibrar de una forma insistente, casi frenética. Una y otra vez, la pantalla iluminándose en la penumbra del cuarto. Al principio, lo ignoré. La privacidad es sagrada para mí, pero la vibración no cesaba. Era como un mosquito molesto zumbando en mi oído. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me pudo. Dejé el cuchillo en la tabla de cortar y me asomé al cuarto. Me acerqué al teléfono y el mundo se me vino abajo. En la pantalla, un nombre que no había visto en años, pero que reconocería en cualquier parte: Andrés. Su exnovio, el famoso Andrés, el que, según sus propias palabras, le había roto el corazón en 1000 pedazos antes de que yo llegara a su vida para, supuestamente, ayudar a pegar los trozos. Sentí una punzada helada en el estómago. Un mal presentimiento, denso y oscuro, se apoderó de mí. ¿Por qué demonios la estaba llamando con esa desesperación un sábado por la noche? Intenté autoconvencerme de que no era nada, que estaba siendo paranoico. Volví a la cocina, agarré el cuchillo y empecé a picar un pimiento con una agresividad que el pobre vegetal no merecía. Justo en ese momento, Sofía salió del baño, envuelta en una toalla blanca, con el pelo mojado goteando sobre sus hombros y tarareando una canción. Cogió el teléfono, y entonces vi el cambio. Fue como ver una flor marchitarse en cámara rápida. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico, y su rostro perdió todo el color. Se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia el pasillo para atender la llamada, como si quisiera que yo no escuchara. Solo oía susurros entrecortados, un tono de angustia en su voz que nunca antes le había escuchado. Palabras sueltas como «no puede ser, voy para allá, tranquilo». Cuando regresó a la cocina, era otra persona. La mujer feliz y radiante de la mañana había sido reemplazada por una extraña con la mirada perdida y los ojos vidriosos. Se mordía el labio inferior, un tic nervioso que solo le da cuando está a punto de llorar o, como he aprendido a descubrir, cuando está ocultando algo. ¿Está todo bien, Sophie?, le pregunté, tratando de mantener un tono de voz calmado, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de entrar en erupción. «Es Andrés», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos, su vista fija en un punto indefinido de la pared. «Ha ocurrido algo muy grave. Me necesita».
El nombre resonó en la cocina, ahogando el sonido de la salsa burbujeando en la olla. Fue como recibir un puñetazo directo en el alma. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien él?, pregunté. Más por inercia que por preocupación real. Ella sacudió la cabeza. Su respuesta fue vaga, casi ensayada. No puedo darte detalles ahora, es muy complicado, pero tengo que irme. Es una emergencia. La miré, tratando de procesar sus palabras. La incredulidad luchaba contra una creciente ola de ira. ¿Irme? ¿Ahora? Sofía, es mi cumpleaños. Estamos a punto de cenar. Hice tu lasaña favorita. Las palabras sonaban estúpidas, patéticas, incluso para mí. Lo sé, mi vida, de verdad que lo sé, y lo siento con toda mi alma, dijo, y por un instante, su voz se quebró y pareció genuinamente arrepentida. Se acercó para abrazarme, pero mi cuerpo se tensó como una roca. No podía corresponderle. Te juro que te lo compensaré, pero de verdad, es urgente. Tengo que ir. Urgente. Esa palabra se me clavó en el cerebro. ¿Qué clase de urgencia hace que dejes a tu pareja tirada en su cumpleaños para correr al lado de un ex que, se supone, ya no significa nada? Mi mente se disparó, imaginando los peores escenarios. Un accidente, una crisis familiar, pero algo en su lenguaje corporal, en su incapacidad para sostenerme la mirada, me gritaba que la emergencia tenía un nombre y un apellido, y que la única crisis era la nuestra. La sombra de Andrés, ese fantasma que yo creía enterrado, siempre había estado ahí, acechando en los rincones de nuestra relación. ¿Es tan urgente que no puedes esperar a mañana? ¿Ni siquiera puedes quedarte a cenar?, supliqué, odiándome a mí mismo por el tono de desesperación en mi voz. No puedo, de verdad que no, respondió ella, ya poniéndose la chaqueta y buscando las llaves de su coche en el bolso. Se acercó a mí, me dio un beso rápido y frío en la mejilla. Un beso que se sintió como una despedida, y antes de que pudiera decir una palabra más, salió por la puerta cerrándola suavemente detrás de sí. Me quedé paralizado en medio de la cocina. El aroma de la salsa, que antes me parecía delicioso, ahora me resultaba nauseabundo. El silencio era total, aplastante. Mis ojos se posaron en la mesa del comedor, meticulosamente puesta para dos, con las velas que habíamos comprado esa tarde esperando a ser encendidas. Miré la lasaña medio montar sobre la encimera, y entonces, el dolor dio paso a una rabia fría, lúcida y devastadora. Me sentía humillado, estúpido, un actor secundario en la película de su vida. Minutos después, que se sintieron como horas, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de texto de ella. Corto, impersonal, cobarde. Mi ex me necesita, es urgente, lo siento mucho, te lo explicaré todo después. Y ese fue el punto de quiebre. El clic definitivo. La venda se cayó, la negación se hizo añicos. ¿Iba a quedarme sentado como un idiota, esperando a que ella decidiera dignarse a volver para darme una excusa mal elaborada? No, ya no. La tristeza se transformó en una determinación gélida. Marché directamente a nuestro dormitorio. Abrí el armario, saqué su maleta más grande y, sin pensarlo dos veces, empecé a vaciar sus cajones, su ropa, sus zapatos, sus libros de poesía, sus productos de belleza carísimos. Todo. Cada camiseta que doblaba, cada par de vaqueros que metía en la maleta, se sentía como un acto de justicia poética, como si estuviera limpiando mi vida de su presencia. Incluso metí la cafetera de espresso que me había regalado esa misma mañana. No la quería. Sería un recordatorio perpetuo de esta traición. Cuando la maleta estuvo a reventar, busqué un post-it y un bolígrafo. Podría haber escrito un testamento de reproches, pero opté por la simplicidad. 5 palabras que lo decían todo. Ahora es toda tuya. Llamé a un servicio de taxi. Le di al operador la dirección de Andrés. La recordaba perfectamente de una vez que pasamos por su calle, y ella la señaló con un comentario casual que, en retrospectiva, me pareció de todo menos casual. Le pagué al taxista por adelantado a través de la aplicación, con una generosa propina, para que entregara el equipaje y una nota que escribí para Andrés en un trozo de papel, la cual metí en un sobre. En esa nota, solo puse mi número de teléfono y una frase: cuando te aburras de ella de nuevo, no te molestes en devolverla. Es un regalo. Pegué el post-it amarillo brillante en el exterior de la maleta para que fuera lo primero que viera. Y ahora estoy aquí, hundido en el sofá, en completa oscuridad. El apartamento se siente extrañamente grande y vacío. La lasaña sin hornear sigue en la cocina, un monumento a mis planes destrozados. Las velas de cumpleaños están intactas. El teléfono permanece en silencio. No ha habido más mensajes, ni llamadas perdidas. No sé si hice lo correcto, si mi reacción fue desproporcionada, o si fue el acto de autorrespeto más grande de mi vida. Solo sé que me siento traicionado hasta la médula. Hice bien en dar por terminada nuestra historia de esta forma tan drástica, o debería haber esperado una explicación.
Actualización 1. Vaya. Simplemente vaya. No me esperaba para nada esta avalancha de respuestas. Publiqué mi historia en medio de la noche, más como un grito al vacío que otra cosa, y me he despertado con cientos de mensajes, comentarios, premios. Es abrumador, en el buen sentido. Gracias a todos los que se han tomado un momento para leerme, para darme su apoyo, y también para los que me han dicho que me he pasado de la raya. Necesitaba escuchar todas las perspectivas. Para los que acaban de llegar a este desastre, el resumen es rápido. El día de mi cumpleaños, mi novia, ahora supongo que ex, Sofía, salió corriendo porque su ex, Andrés, tenía una emergencia. Le empaqué todas sus cosas en una maleta, incluida la cafetera carísima que me acababa de regalar, y se la mandé a casa de él con una nota: ahora es toda tuya. El día de ayer, domingo, fue una de las experiencias más extrañas y vacías de mi vida. Me desperté en el sofá, con el cuello tieso y la boca seca. La primera milésima de segundo fue normal, y entonces, como una ola gigante, el recuerdo de todo lo ocurrido me golpeó de lleno. El silencio en el apartamento era lo más ruidoso que he oído nunca. Un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas y de la ausencia de su risa, del sonido de sus pasos, del murmullo de la tele que siempre dejaba puesta de fondo. Durante los últimos 2 años, este lugar nunca había estado tan callado. Miré hacia la cocina. La lasaña seguía allí, sobre la encimera, un espectáculo grotesco de pasta cruda y salsa cuajada. Sentí una náusea profunda. Agarré toda la bandeja y la tiré directamente a la basura, con una rabia sorda. Después vi las velas de cumpleaños sobre la mesa del comedor, aún en su envoltorio de plástico. Las cogí y las partí por la mitad antes de tirarlas también. Cada acto se sentía como un pequeño funeral por la vida que creía tener. Mi teléfono era un campo de batalla. Antes de que me diera tiempo a procesar nada, ya tenía 15 llamadas perdidas de Sofía y una treintena de mensajes de WhatsApp que iban escalando en tono. Empezaban con un ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Luego pasaban a la confusión. ¿Acaba de llamar un taxista a casa de Andrés? ¿Qué broma es esta? Y finalmente, a la pura histeria y rabia. ¿Has metido mis cosas en una maleta? ¿Pero tú estás loco? No tienes derecho a hacer algo así. Tenemos que hablar. Esto es un malentendido enorme. Leí los mensajes con un nudo en la garganta. Una parte de mí, la parte masoquista y estúpida, quería creerle. Quería que hubiera un gran malentendido. Pero la otra parte, la que había tomado el control la noche anterior, sabía que un malentendido no te hace abandonar a tu pareja en su cumpleaños para correr a los brazos de un ex. Sin responder, la bloqueé. De WhatsApp, de las llamadas, de Instagram, de todo. No podía permitir que su voz, ni siquiera en texto, sembrara la duda en mi mente. Necesitaba protegerme. Pasé la mayor parte del día deambulando por el apartamento como un fantasma. Cada rincón era un recordatorio. Su taza de café con un dibujo de un zorro, aún en el escurridor. El libro que estaba leyendo a medias en su mesita de noche. Una horquilla olvidada junto al lavabo del baño. Cogí una bolsa de basura y, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, empecé a recoger cada pequeño rastro de ella que quedaba fuera de la maleta. No por rabia, sino por una necesidad desesperada de sanear el ambiente, de purificar el aire que se había vuelto tóxico. Fue un proceso metódico, casi quirúrgico. Me sentía como un cirujano extirpando un tumor. Doloroso, pero necesario para sobrevivir. Por la tarde, mi mejor amigo, Carlos, se presentó en mi puerta sin avisar. Me conoce demasiado bien. No le había contado nada, pero mi silencio sepulcral en el grupo de amigos el día de mi cumpleaños fue una señal de alarma suficiente para él. Apareció con una pizza familiar de pepperoni y un pack de cervezas. No me preguntó nada al principio. Simplemente entró, dejó las cosas en la mesa de centro y me dio un abrazo de esos que te rompen un poco por dentro, porque te das cuenta de lo mucho que los necesitas. Nos sentamos en el sofá y le conté todo, desde el desayuno perfecto hasta el post-it en la maleta. Carlos escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, abrió 2 cervezas y me pasó una. Mira, tío, me dijo, con su franqueza habitual. Sé que ahora mismo te debes sentir como la mayor mierda del mundo. Pero te juro por lo que más quieras que has hecho lo correcto. Lo que ella hizo no tiene nombre. No es un error, no es un malentendido. Es una elección. Y ella eligió. Eligió su pasado por encima de vuestro presente y vuestro futuro. Lo de la maleta, puede que fuera drástico. Sí, pero fue una declaración. Fue decir mi amor propio vale más que esto. Y eso, amigo mío, no tiene precio. Sus palabras fueron un bálsamo. Necesitaba esa validación externa, esa confirmación de que no me había vuelto loco. Y entonces, justo cuando empezábamos el segundo trozo de pizza, ocurrió.
Mi teléfono, que había estado en silencio desde que bloqueé a Sofía, empezó a sonar. Un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Pensé que sería ella, llamando desde el teléfono de un amigo. Carlos me miró, y supe que estaba pensando lo mismo. No lo cojas, me dijo. Pero yo tenía que hacerlo. Una parte de mí necesitaba el cierre. La confrontación final. Descolgué y puse el altavoz. Hola, dije, con la voz más neutra que pude forzar. Hubo una pausa, y entonces una voz masculina, cansada y algo vacilante, respondió. Hola, ¿eres Marcos? No era Sofía. Mi sangre se heló. Reconocí la voz. La había oído una vez, hace años, en un vídeo antiguo que Sofía me enseñó. Era él, era Andrés. Carlos abrió los ojos como platos y casi se atraganta con la pizza. Yo me quedé mudo, con el teléfono en la mano. Sí, soy yo, conseguí decir finalmente. Mira, recibimos la maleta, dijo, y pude oír un deje de incomodidad, casi de vergüenza en su tono. ¿Y la nota? ¿Con tu número? Sofía está aquí, está... Bueno, no está bien. Está destrozada, y yo... Supongo que sentí que debía llamarte para explicarte la urgencia. La forma en que dijo la palabra urgencia, con esas comillas invisibles, me puso los pelos de punta. No tienes que explicarme nada. Le corté, con una frialdad que no sabía que poseía. La nota era bastante clara. Es toda tuya. Diviértete. No, espera, por favor, insistió él, y su voz se volvió un poco más seria. Sé que sueno como el mayor capullo del planeta, ahora mismo, y probablemente lo sea. Pero la situación no es tan simple. Llevo un tiempo pasando por una crisis de ansiedad muy fuerte. El sábado por la noche tuve un ataque de pánico brutal, uno de los peores de mi vida. Sentía que me moría, y en ese estado de pánico, la única persona en la que pude pensar fue en Sofía. La llamé. Le dije que la necesitaba, que era el único que podía calmarme. Fue egoísta, lo sé. Fue manipulador, si quieres llamarlo así, pero estaba en un lugar muy oscuro, tío, y ella vino. Escuchar su versión de los hechos fue como recibir otro puñetazo, pero esta vez uno diferente. No era un accidente de coche, no era una enfermedad terminal. Era una crisis emocional, una crisis que él mismo admitía que había usado para traerla de vuelta a su lado. La emergencia era él, su debilidad, su egoísmo. Y Sofía, mi Sofía, había corrido a ser su salvadora, dejando atrás nuestra vida, mi cumpleaños, todo. Así que, déjame entenderlo, dije. Y mi voz temblaba, esta vez de pura ira contenida. Tú tienes un mal día, ¿y eso le da derecho a ella a tirar 3 años de relación a la basura? ¿A humillarme de esa manera? No, por supuesto que no, respondió Andrés, y sonaba genuinamente cansado. Lo que hizo no estuvo bien, pero ella está aquí, llorando, diciendo que te quiere, que cometió el peor error de su vida. Dice que solo quería ayudarme como amiga y que volvería a casa enseguida, pero que cuando llegó mi estado era muy malo, y no pudo dejarme solo. Pues parece que ya ha encontrado un nuevo sitio donde quedarse. Espeté. Dile de mi parte que espero que su vocación de enfermera le llene más que nuestro proyecto de vida. No vuelvas a llamarme. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Carlos me puso una mano en el hombro. Vaya puto manipulador, fue todo lo que dijo. Y tenía razón. Pero la revelación de la urgencia me dejó con un sabor de boca aún más amargo. No era una simple infidelidad física, era algo más retorcido. Era una conexión emocional tan profunda que un simple sos de él era capaz de dinamitar nuestro mundo. Ella no corrió hacia el sexo, corrió hacia un rol que yo, al parecer, nunca pude llenar. El de su salvador. Ahora sé la verdad, o al menos, la versión de la verdad que él me ha dado. Y en lugar de calmarme, me ha dejado aún más confundido y herido. Me siento justificado en mi reacción, sí, pero también siento una profunda y amarga lástima. Lástima por ella, por caer en una trampa tan evidente. Lástima por mí, por no haberlo visto venir. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado casi 2 semanas desde mi último post. Y la verdad es que he estado viviendo en una especie de neblina. Primero que nada, quiero volver a dar las gracias. Leer vuestros comentarios y mensajes privados ha sido como tener a miles de amigos dándome una palmada en la espalda. Muchos me habéis llamado valiente, otros un imbécil impulsivo, y un buen puñado me ha advertido sobre lo que venía después. A ese último grupo, teníais toda la razón del mundo. Para los que se unen ahora, mi novia me dejó plantado en mi cumpleaños para ir a una urgencia con su ex. Le mandé todas sus cosas en una maleta. El ex, Andrés, me llamó para explicar que su urgencia era un ataque de pánico
y que Sofía solo había ido a ayudar. Colgué. Creí que ese era el final del drama. ¡Qué ingenuo fui! La noche que Andrés llamó, después de colgar, me quedé mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Carlos, mi amigo, simplemente negó con la cabeza y dijo: «No te dejes enredar, tío. Esto es una telaraña, y tú no eres la araña, eres la mosca». Tenía razón, pero la explicación de Andrés, por muy manipuladora que fuera, había cambiado algo dentro de mí. La rabia pura y dura de la primera noche había empezado a mezclarse con una emoción mucho más compleja y venenosa: la lástima. Sentía lástima por Sofía, por estar atrapada en ese ciclo tóxico con él. Y sentía lástima por mí, por haber amado a alguien que, en el fondo, nunca había dejado de estar atrapada. Cada mañana, me despertaba en el lado derecho de la cama, y el vacío a mi izquierda parecía un abismo. Fui a trabajar, me senté en mi escritorio, miré fijamente la pantalla durante 8 horas, y apenas escribí una línea de código que compilara a la primera. Mis compañeros me miraban con preocupación, pero nadie se atrevía a preguntar. Supongo que tenía la cara de alguien que ha visto un fantasma. La rutina era mi único salvavidas. Despertar, ducharme, trabajar, volver a casa, pedir comida basura y ver series hasta que los ojos me ardían, y podía quedarme dormido. Durante toda esa semana, mantuve a Sofía bloqueada en todas partes, pero la tentación de desbloquearla era una comezón constante en el fondo de mi mente. ¿Habría vuelto a escribir? ¿Estaría intentando llamar? Parte de mí necesitaba saberlo. Necesitaba esa dosis de drama para sentir algo más que ese vacío entumecedor. Pero me resistí. Sabía que abrir esa puerta, aunque fuera una rendija, sería un error. Sería invitar al caos a volver a mi vida, un caos del que apenas empezaba a desintoxicarme. Y entonces, el viernes pasado, una semana exacta después de la noche de la maleta, el caos encontró una nueva puerta para entrar. Mi correo electrónico. Estaba a punto de cerrar el portátil para dar por terminada la semana laboral más improductiva de mi vida, cuando saltó la notificación. El asunto era simple, solo mi nombre, Marcos, el remitente, Sofía. Mi corazón se detuvo, y luego empezó a latir con una fuerza descomunal, como si quisiera salirse del pecho. Durante 5 minutos enteros, solo miré la pantalla, paralizado. Finalmente, con un suspiro de resignación, abrí el correo. Era largo. Un muro de texto que parecía escrito de una sola sentada, lleno de pasión, arrepentimiento y una cantidad abrumadora de justificaciones. Empezaba con disculpas. Mi amor, mi vida, sé que no hay palabras para describir el daño que te he hecho. Lo siento, no es suficiente, pero lo siento desde lo más profundo de mi alma rota. He sido una idiota, una cobarde y te he fallado de la peor manera posible. Las primeras líneas casi me hacen flaquear. Era la Sofía que yo conocía, la que sabía exactamente qué botones tocar. Pero a medida que seguía leyendo, el tono cambiaba. La disculpa se convirtió en una explicación, y la explicación, poco a poco, se fue convirtiendo en una excusa. Me contó su historia con Andrés, con más detalle del que nunca me había dado. Habló de una relación de adolescencia que se había vuelto tóxica, de cómo él siempre había sido emocionalmente inestable y de cómo ella, desde muy joven, había asumido el rol de su cuidadora, de su ancla. Él siempre me necesitaba, Marcos, escribió, y yo siempre sentía que era la única que podía salvarlo de sí mismo. Era una carga, pero también me hacía sentir necesaria. Es una parte de mí que odio, una dependencia que pensé que había superado contigo. Luego describió la llamada de esa noche. Me contó cómo la voz de Andrés al teléfono sonaba como si estuviera al borde del abismo, cómo le suplicó que fuera, diciendo que estaba solo y que tenía miedo. Mi intención era ir, calmarlo y volver a casa contigo en menos de 1 hora, aseguraba en el correo. Quería volver a tiempo para meter la lasaña en el horno, para encender las velas, te lo juro por nuestro amor. Pero cuando llegué, estaba peor de lo que nunca lo había visto. Hiperventilando, temblando, no podía simplemente dar media vuelta y dejarlo así. Mi instinto de salvadora se activó y no pude controlarlo. Y ahí estaba la frase clave. Mi instinto de salvadora. Mientras leía y releía esa frase, la niebla de tristeza en mi cabeza comenzó a disiparse, dando paso a una claridad fría y dolorosa. Todo este tiempo, yo pensé que la batalla era entre Andrés y yo, que yo era el presente, y él era el pasado, pero me equivoqué. La batalla nunca fue por el amor de Sofía. La batalla era por su atención, y yo estaba compitiendo contra una adicción. Su adicción a ser necesitada, su adicción al drama,
al caos de ser la heroína en la tragedia de otra persona. Nuestro amor, el que yo creía tranquilo, estable y sólido, no podía competir con eso. Era aburrido. Era sano, y en su mundo, lo sano no era suficiente. El resto del correo era una súplica desesperada. Decía que la semana sin mí había sido una tortura, que ver sus cosas en esa maleta fue el electroshock que necesitaba para darse cuenta de que me había perdido para siempre. Decía que había cortado todo contacto con Andrés, que le había dicho que buscara ayuda profesional, y que nunca más la volviera a llamar. Él ya no forma parte de mi vida, escribió. Tú eres mi vida, Marcos. Por favor, dame una última oportunidad para demostrártelo. Déjame arreglar esto. Déjame volver a casa. Cerré el portátil. Me levanté y caminé hasta la ventana. Vi a la gente pasar por la calle, viviendo sus vidas normales, ajenos a la guerra que se libraba dentro de mi apartamento, dentro de mi cabeza. Su correo era una obra maestra de la manipulación emocional. Apelaba a mi amor, a mi compasión, a los 3 años de historia que compartíamos. Y una parte de mí, la parte débil que aún la amaba, quería ceder. Quería creerle, quería escribir vuelve a casa. Pero entonces pensé en mi cumpleaños, en la lasaña en la basura, en el silencio aplastante, en la humillación, y me di cuenta de una verdad fundamental. Aunque cortara el contacto con Andrés, la raíz del problema seguiría ahí. El instinto de salvadora seguiría latente, esperando a que otra alma rota necesitara ser reparada. Y yo no podía pasar el resto de mi vida preguntándome cuándo llegaría la próxima emergencia. No podía vivir con el miedo de que nuestro amor siempre estaría en segundo plano, a la sombra de su necesidad de ser la heroína de alguien. Después de una hora de silencio, volví a abrir el portátil. Mi respuesta fue corta. No había rabia, no había reproches, solo una aceptación triste y definitiva. Sofía, escribí. Leí tu correo, y te creo. Creo que lo sientes. Y también creo que tu instinto de salvadora es real, pero he entendido que ese instinto necesita a alguien a quien salvar. Y yo no quiero ser salvado, quiero ser amado. No puedo vivir esperando el próximo incendio que tengas que apagar. Te perdono. Y te dejo ir. Por favor, busca ayuda para ti misma. Te mereces encontrar la paz. Pero no será conmigo. Pulsé enviar y, por primera vez en 2 semanas, sentí que podía respirar hondo. El dolor no se había ido, ni mucho menos. Pero la decisión estaba tomada. Había elegido la paz sobre la esperanza. Había elegido mi propio bienestar sobre su caos. Al final, te das cuenta de que el acto de amor propio más grande no es construir muros para que nadie te haga daño, sino tener el valor de abrir la puerta para dejar salir a quien, sin querer, te está destruyendo por dentro.